Hola a todos y bienvenidos al canal Diseccionando tu Mente. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en uno de los fenómenos más fascinantes, al mismo tiempo más inquietantes de la psicología de masas. Descubriremos por qué personas completamente normales pueden comportarse de forma radicalmente distinta cuando forman parte de un grupo, cómo las multitudes pueden influir en nuestras decisiones sin que apenas seamos conscientes de ello y qué mecanismos psicológicos explican este sorprendente fenómeno. Pero antes de entrar en materia, queremos comunicarte que ya está operativo nuestro servicio de asesoramiento psicológico. Si lo necesitas, no dudes en contactarnos a través de diseccionandotumente@gmail.com. Si lo prefieres, deja un mensaje en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Imagina que caminas tranquilamente por una calle cualquiera. Es un día normal. La gente pasea, conversa, compra en las tiendas o espera el autobús. De repente, alguien empieza a correr. No sabes por qué. Solo ves a una persona corriendo. 5 segundos después, otras 3 personas comienzan a correr también. Al cabo de medio minuto, decenas de personas corren en la misma dirección. Y entonces sucede algo curioso. Tú también empiezas a correr. No has visto ningún peligro. No sabes qué está ocurriendo. Nadie te ha dado una explicación. Y, sin embargo, tu cerebro toma una decisión automática. Si todos corren, será por algo. Este comportamiento puede parecer irracional, pero, en realidad, es profundamente humano. Desde que nuestra especie apareció sobre la Tierra, vivir en grupo ha sido una cuestión de supervivencia. Nuestros antepasados no podían enfrentarse solos a los depredadores. Necesitaban colaborar, compartir información, imitar el comportamiento de los demás. Confiar en el grupo aumentaba enormemente las posibilidades de sobrevivir. Durante miles de generaciones, nuestro cerebro fue evolucionando para prestar una enorme atención a lo que hacían quienes nos rodeaban. Y esa capacidad sigue formando parte de nosotros, mucho más de lo que imaginamos. Nos gusta pensar que tomamos nuestras decisiones de forma completamente racional, que nuestras opiniones son exclusivamente nuestras, que elegimos libremente qué vestir, qué comprar, qué creer o a quién apoyar. Pero la psicología lleva más de un siglo demostrando que la realidad es bastante diferente. Cada día recibimos miles de influencias. Algunas son evidentes, otras pasan completamente desapercibidas. Una moda, un rumor, una noticia, un video viral, una opinión repetida cientos de veces, los aplausos de una multitud, el silencio de un grupo. Todo ello puede modificar nuestra forma de pensar sin que lleguemos siquiera a darnos cuenta. La influencia social no siempre es negativa. Gracias a ella aprendemos normas de convivencia. Cooperamos, nos ayudamos unos a otros, construimos sociedades, pero esa misma capacidad también puede conducirnos a cometer errores que jamás imaginaríamos. La historia está llena de ejemplos. Multitudes que celebraban linchamientos, pueblos enteros convencidos de ideas completamente falsas, millones de personas apoyando guerras, inversores que compraban acciones simplemente porque todos los demás lo hacían. Compradores que vacían supermercados únicamente porque otros han empezado a hacerlo. La pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que personas inteligentes actúen de manera tan irracional cuando forman parte de un grupo? ¿Desaparece nuestra capacidad de pensar? ¿Nos volvemos menos inteligentes? ¿O existe algún mecanismo psicológico mucho más complejo detrás de este fenómeno? Durante los próximos minutos descubriremos que nuestro cerebro no está diseñado únicamente para pensar. También está diseñado para pertenecer. Porque, durante la mayor parte de nuestra historia, quedarse fuera del grupo podía significar quedarse sin protección. Y quedarse sin protección, hace miles de años, podía equivaler a una condena de muerte. Aunque hoy vivimos en un mundo completamente distinto, nuestro cerebro conserva muchos de aquellos mecanismos ancestrales. Por eso seguimos buscando la aprobación de los demás. Nos afecta la opinión del grupo. Nos incomoda ser diferentes. Y, en muchas ocasiones, terminamos haciendo cosas que jamás habríamos hecho estando solos. Eso es precisamente lo que estudia la psicología de masas. No intenta demostrar que las personas sean débiles. Intenta comprender cómo el contexto social puede modificar profundamente nuestro comportamiento. A lo largo de esta serie descubriremos algunos de los experimentos psicológicos más sorprendentes jamás realizados. Conoceremos estudios que cambiaron para siempre nuestra forma de entender la obediencia, la conformidad, el liderazgo, la manipulación y el comportamiento colectivo. Y probablemente descubrirás algo inquietante. Muchas de esas fuerzas psicológicas siguen actuando hoy mismo. En las redes sociales.
en la política, en la publicidad, en los medios de comunicación, incluso en conversaciones aparentemente normales entre amigos o familiares. La gran pregunta es esta: ¿hasta qué punto controlas realmente tus propias decisiones? ¿Y cuánto de lo que piensas ha sido construido por la influencia de quienes te rodean? Para responder a esa pregunta tenemos que viajar hasta finales del siglo XIX, cuando un médico, antropólogo y psicólogo social francés comenzó a estudiar un fenómeno que nadie había conseguido explicar con claridad. Su nombre era Gustave Le Bon, y sus investigaciones cambiarían para siempre la forma en que entendemos el comportamiento de las multitudes. A finales del siglo XIX, Europa vivía una época de enormes cambios. Las ciudades crecían a gran velocidad, las fábricas reunían a miles de trabajadores, surgían nuevos movimientos políticos y las manifestaciones multitudinarias comenzaban a ser cada vez más frecuentes. Aquellas concentraciones despertaban una enorme inquietud. ¿Cómo era posible que miles de personas, con historias, profesiones y formas de pensar completamente diferentes, acabaran actuando como si fueran un único organismo? Esa fue la pregunta que intentó responder un médico, antropólogo y psicólogo social francés llamado Gustave Le Bon. En 1895 publicó una obra que marcaría un antes y un después, Psicología de las masas. Aunque algunas de sus ideas han sido revisadas y matizadas por la psicología moderna, su trabajo sigue siendo una referencia histórica e imprescindible. Fue uno de los primeros autores en plantear que, cuando una persona se integra en una multitud, puede comportarse de una forma muy distinta como lo haría estando sola. Según Le Bon, al formar parte de una masa ocurre algo sorprendente. El individuo comienza a perder parte de su identidad personal. Ya no se siente tan responsable de sus actos porque percibe que la responsabilidad se diluye entre todos los miembros del grupo. Pensemos en un ejemplo sencillo. Imagina que una persona camina sola por una calle. Ve una papelera y decide tirar un envoltorio dentro. Lo hace porque sabe que nadie quiere vivir en una ciudad sucia y porque se siente responsable de sus propios actos. Ahora imagina un estadio con 50.000 personas. El ambiente es tenso. Un pequeño grupo empieza a lanzar objetos al terreno de juego. En pocos segundos, cientos de personas hacen exactamente lo mismo. Muchos de esos aficionados jamás lanzarían un objeto si estuvieran solos. Entonces, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado su inteligencia. No ha cambiado su educación. Ha cambiado el contexto. Dentro de una multitud, las normas sociales pueden transformarse en cuestión de segundos. Le Bon llamó a este fenómeno contagio mental. No hablaba de un contagio como el de una enfermedad, sino de la rapidez con la que las emociones, las ideas y las conductas pueden propagarse de una persona a otra. Todos hemos experimentado algo parecido. Basta con que alguien empiece a reír para que otras personas terminen riendo. Un bostezo puede recorrer una habitación en pocos segundos. Un aplauso iniciado por una sola persona puede acabar convirtiéndose en una ovación. Las emociones son sorprendentemente contagiosas, y cuanto mayor es el grupo, mayor puede ser ese efecto. Pero aquí debemos hacer una aclaración importante. Durante muchos años se interpretó que las masas eran siempre irracionales o peligrosas. Hoy sabemos que esa idea es demasiado simplista. Las multitudes pueden cometer actos violentos, sí, pero también pueden protagonizar gestos extraordinarios de solidaridad. Cuando ocurre una catástrofe natural, vemos a cientos de personas ayudando a desconocidos. Cuando alguien necesita una donación urgente de sangre, miles de ciudadanos responden. Cuando una comunidad se une para apoyar a una familia que ha perdido su hogar, también estamos viendo psicología de masas. Es decir, el grupo no nos convierte automáticamente en mejores o peores personas. Lo que hace es amplificar determinadas conductas dependiendo del contexto, de las normas sociales y de las emociones dominantes en ese momento. Otro concepto muy interesante propuesto por Le Bon fue el anonimato. Cuando una persona siente que nadie puede identificarla, disminuye la sensación de responsabilidad personal. Piensa en Internet. Muchas personas escriben comentarios ofensivos desde perfiles anónimos. ¿Dirían las mismas cosas mirando a alguien a los ojos? En la mayoría de los casos, probablemente no. El anonimato cambia nuestro comportamiento. Y algo parecido puede suceder dentro de una multitud, donde la sensación de ser uno más hace que algunas personas actúen de formas que nunca imaginaron. Sin embargo, la psicología actual también ha demostrado que Le Bon no tenía razón en todo. Hoy sabemos que las personas no pierden por completo su capacidad de razonar cuando forman parte de un grupo. Seguimos pensando, seguimos tomando decisiones. Pero esas decisiones están mucho más influenciadas por el comportamiento de quienes nos rodean. Por eso,
Durante el siglo XX, numerosos psicólogos comenzaron a poner a prueba estas ideas mediante experimentos científicos. Ya no bastaba con observar manifestaciones o grandes concentraciones. Había que demostrar en un laboratorio hasta qué punto el grupo podía modificar el comportamiento de una persona. Los resultados fueron tan sorprendentes que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la mente humana. Personas completamente normales fueron capaces de negar lo que veían con sus propios ojos simplemente porque la mayoría decía algo diferente. Otras obedecieron órdenes que entraban en conflicto con sus propios valores morales. Y algunas llegaron a adoptar comportamientos crueles únicamente porque el contexto parecía justificarlo. En los próximos capítulos conoceremos esos experimentos. Y descubrirás que ninguno de ellos habla de personas malas o débiles. Hablan de algo mucho más inquietante. Hablan de cómo cualquiera de nosotros, en determinadas circunstancias, puede llegar a actuar de una manera que jamás habría creído posible. Porque entender la psicología de masas no consiste en señalar a los demás. Consiste en comprender cómo funciona nuestra propia mente para evitar ser manipulados por ella o por quienes conocen estos mecanismos. Ahora que conocemos los primeros estudios sobre la psicología de masas, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué una persona cambia tanto cuando deja de actuar sola y pasa a formar parte de un grupo? La respuesta no es sencilla, porque no existe un único mecanismo psicológico. En realidad, intervienen varios procesos que nuestro cerebro ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. El primero de ellos es una necesidad profundamente humana, la necesidad de pertenecer. Desde nuestros orígenes, ser aceptado por el grupo significaba tener más posibilidades de sobrevivir. Quien era expulsado de la tribu quedaba prácticamente condenado. Sin protección, sin alimento y sin apoyo, las probabilidades de salir adelante eran mínimas. Aunque hoy vivimos en una sociedad completamente diferente, nuestro cerebro sigue funcionando con muchos de aquellos programas ancestrales. Por eso nos duele el rechazo. Nos preocupa la opinión de los demás. Y buscamos, casi sin darnos cuenta, sentirnos parte de un grupo. Esta necesidad explica por qué muchas personas cambian su forma de vestir, de hablar o incluso de pensar para sentirse aceptadas. No lo hacen necesariamente porque estén de acuerdo con todo lo que hace el grupo. Lo hacen porque ser diferente puede resultar incómodo. Y el cerebro suele preferir la aceptación antes que el conflicto. Existe otro mecanismo igual de importante. Nuestro cerebro utiliza a los demás como una fuente constante de información. Imagina que viajas a un país cuyo idioma no conoces. Llegas a un semáforo y no sabes si puedes cruzar. ¿Qué haces? Lo más probable es que mires lo que hacen las demás personas. Si todos esperan, tú esperas. Si todos cruzan, probablemente cruces también. No es falta de inteligencia. Es una estrategia muy eficiente. Cuando no estamos seguros de qué hacer, utilizamos el comportamiento del grupo como una guía. El problema aparece cuando el grupo también está equivocado. Entonces todos terminan reforzando el mismo error. Esto ocurre con mucha frecuencia en las redes sociales. Una noticia falsa puede compartirse miles de veces en cuestión de horas. Muchas personas no la verifican. Simplemente piensan, si tanta gente lo está compartiendo, será verdad. Y así, una mentira puede adquirir apariencia de verdad únicamente porque ha sido repetida muchas veces. Otro fenómeno muy interesante es el contagio emocional. Las emociones viajan entre las personas con una rapidez sorprendente. Seguro que alguna vez has entrado en una habitación donde dos personas estaban discutiendo. Aunque nadie te explicara lo que ocurría, enseguida habrías notado la tensión. Lo mismo sucede con la alegría. En un concierto, en un estadio o en una celebración, basta con que unas pocas personas expresen entusiasmo para que ese estado emocional se propague al resto del grupo. Nuestro cerebro está preparado para sincronizarse emocionalmente con quienes nos rodean. Es una capacidad muy útil para convivir. Pero también puede hacernos vulnerables cuando las emociones dominantes son el miedo, la ira o el pánico. Otro mecanismo fundamental es la responsabilidad compartida. Cuando estamos solos, sabemos perfectamente que somos responsables de nuestras acciones. Pero cuando actuamos dentro de un grupo, esa sensación puede disminuir. Es el famoso pensamiento de «yo solo hacía lo mismo que los demás». Esta idea ha estado presente en algunos de los episodios más oscuros de la historia. Personas que afirmaban no sentirse responsables porque simplemente seguían al grupo o cumplían órdenes. La psicología moderna ha demostrado que esta sensación de responsabilidad compartida puede influir enormemente en nuestra conducta. Y precisamente por eso es tan importante desarrollar el pensamiento crítico. Debemos aprender a preguntarnos constantemente: ¿estoy haciendo esto porque realmente lo considero correcto?
o simplemente porque todos los demás lo están haciendo. Vivimos en una época en la que las masas ya no solo existen en las calles, también existen en Internet. Cada día millones de personas participan en conversaciones, debates y tendencias que pueden influir en la opinión pública en cuestión de minutos. Un simple video puede hacerse viral. Una campaña puede cambiar la percepción de una persona o de una empresa. Un rumor puede afectar a miles de personas antes de que aparezcan las primeras comprobaciones. Las redes sociales han multiplicado el poder de la influencia colectiva. Hoy, una multitud no necesita reunirse físicamente. Puede estar formada por millones de personas conectadas desde cualquier lugar del planeta. Y eso hace que comprender la psicología de masas sea más importante que nunca. Porque conocer estos mecanismos no significa desconfiar de todo el mundo. Significa aprender a pensar con autonomía. A detenernos unos segundos antes de seguir al grupo. A preguntarnos si estamos tomando una decisión propia o simplemente estamos dejándonos arrastrar por la corriente. En el próximo capítulo conoceremos uno de los experimentos más sorprendentes de toda la historia de la psicología. Un estudio que demostró que personas completamente normales eran capaces de negar lo que veían con sus propios ojos únicamente porque el resto del grupo afirmaba algo diferente. Ese experimento fue realizado por el psicólogo Solomon Asch, y sus conclusiones siguen siendo tan impactantes hoy como lo fueron hace más de 70 años. En la década de 1950, un psicólogo estadounidense llamado Solomon Asch decidió poner a prueba una pregunta que parecía sencilla. ¿Hasta qué punto somos capaces de mantener nuestra opinión cuando todo el mundo dice lo contrario? La mayoría de nosotros respondería con seguridad: yo no me dejaría influir. Si veo que algo es cierto, no cambiaría de opinión porque otros piensen diferente. Pero Asch sospechaba que la realidad era muy distinta. Para comprobarlo, diseñó un experimento tan simple como brillante. Reunía a un pequeño grupo de personas en una sala. Todos, excepto uno, eran colaboradores del experimento. El único participante real no sabía que los demás estaban actuando siguiendo instrucciones. La prueba parecía ridículamente fácil. Se mostraba una tarjeta con una línea vertical. Después aparecían otras 3 líneas identificadas como A, B y C. La tarea consistía únicamente en decir cuál de las 3 tenía exactamente la misma longitud que la primera. La respuesta era tan evidente que un niño podía acertarla sin dificultad. Durante las primeras rondas, todos respondían correctamente. Pero entonces comenzaba el verdadero experimento. Los colaboradores, uno tras otro, empezaban a dar una respuesta claramente equivocada. No era un error pequeño. Era una diferencia evidente. La línea correcta era, por ejemplo, la B. Sin embargo, todos respondían que era la C. Llegaba entonces el turno del único participante que desconocía el engaño. Y aquí ocurría algo extraordinario. Muchos empezaban a dudar. Miraban las líneas una y otra vez. Se removían incómodos en la silla. Algunos sonreían nerviosamente. Y, finalmente, respondían exactamente lo mismo que el resto del grupo. Sabían que la respuesta era incorrecta. Lo estaban viendo con sus propios ojos. Y aún así decidían seguir a la mayoría. Los resultados sorprendieron a la comunidad científica. Aproximadamente 3 de cada 4 participantes cedieron a la presión del grupo al menos una vez durante el experimento. Y cerca de un tercio se conformó con la mayoría en numerosas ocasiones. Lo más llamativo es que nadie los amenazó. Nadie les obligó. Nadie les ofreció una recompensa. Solo existía una presión invisible. La necesidad de no ser el único que pensaba diferente. Después del experimento, muchos participantes explicaron lo que habían sentido. Algunos confesaron que sabían perfectamente cuál era la respuesta correcta, pero no querían parecer ridículos. Otros llegaron a pensar que quizá ellos eran quienes estaban equivocados y que el resto veía algo que ellos no podían ver. Este experimento demostró una idea muy importante. No siempre cambiamos de opinión porque nos convenzan con argumentos. Muchas veces cambiamos simplemente porque el grupo piensa de otra manera. Y eso ocurre continuamente en nuestra vida cotidiana. Sucede cuando una moda se vuelve popular de la noche a la mañana. Cuando una opinión se convierte en tendencia en las redes sociales. Cuando alguien deja de expresar lo que realmente piensa por miedo a ser criticado. O cuando aceptamos una idea únicamente porque parece ser la opinión mayoritaria. La conformidad no significa que seamos personas débiles. Significa que nuestro cerebro intenta evitar el conflicto social. Ser el único que piensa diferente puede generar una enorme incomodidad. Y, para muchas personas, esa incomodidad resulta suficiente para modificar su comportamiento. Sin embargo, el experimento de Asch también dejó un mensaje esperanzador.
Cuando solo una persona del grupo se atrevía a dar la respuesta correcta, aunque fuera el único, la influencia de la mayoría disminuía de forma drástica. Bastaba con un aliado para que muchos participantes recuperaran la confianza en su propio criterio. Esta conclusión es extraordinariamente importante. Nos recuerda que una sola persona puede romper la presión del grupo. Puede dar permiso a los demás para expresar lo que realmente piensan. Puede demostrar que discrepar no siempre significa estar equivocado. Hoy, más de 70 años después, este experimento sigue plenamente vigente. Las redes sociales han multiplicado la presión por encajar. Los algoritmos nos muestran continuamente qué piensa la mayoría. ¿Cuántas personas apoyan una idea? ¿Cuántos me gusta tiene una publicación? ¿Cuántas veces se ha compartido un contenido? Y nuestro cerebro interpreta esa información como una señal de que esa debe ser la opinión correcta. Pero la historia nos ha enseñado una lección muy valiosa. Que una idea sea compartida por millones de personas no significa necesariamente que sea cierta. La verdad no se decide por votación. Precisamente por eso, desarrollar un pensamiento crítico es una de las mejores herramientas para protegernos de la influencia de las masas. Y, sin embargo, todavía queda una pregunta aún más inquietante. Si somos capaces de negar lo que vemos con nuestros propios ojos para no llevar la contraria al grupo, ¿hasta dónde llegaríamos si una figura de autoridad nos ordenara hacer algo que va en contra de nuestros principios? La respuesta la descubrió otro psicólogo en uno de los experimentos más polémicos de toda la historia. Su nombre era Stanley Milgram, y lo que encontró cambió para siempre nuestra comprensión de la obediencia humana. En el próximo vídeo analizaremos en profundidad su famoso experimento y descubriremos por qué personas completamente normales pueden llegar a obedecer órdenes que jamás imaginaron cumplir. Ese estudio sigue siendo, a día de hoy, una de las investigaciones más impactantes y debatidas de la psicología moderna. Y recuerda que con voluntad todo se puede.